La idea principal que quiero compartir con ustedes es esta: Dios trabaja de maneras maravillosas en tu vida. Voy a decir una vez más: Dios trabaja de maneras maravillosas en tu vida. El domingo pasado le estuve diciendo que Dios tiene una historia de la redención a la que nos están llamando a participar. Esa historia de Dios y nuestra historia se unen en nuestro encuentro con Jesucristo. Y una vez que lo hacemos el Señor de nuestra vida, empezamos a vivir una vida de significado y de propósito con perspectiva en la eternidad, el plan de Dios. El jueves compartía con los que estaban aquí presentes que cuando nos sumamos al propósito de Dios, siempre va a haber desafíos. Siempre va a haber momentos inesperados, cosas que se nos escapan de la mano. Y aprendimos de José que en las dificultades de la vida, lo más importante es guardar el corazón puro. José, en medio de toda esa locura que estaba viviendo, todas las cosas que se le escapaban de sus manos, él permaneció siendo un hombre justo. Y como era justo de corazón, pensaba, meditaba y tomaba decisiones de una manera completamente diferente. Y a él vino el mensaje del ángel. Y a él vino la ayuda del cielo. ¿Por qué? Porque él propuso en su corazón no difamar a María, sino honrar a Dios. Hoy quiero decirle esto: que una vez que ya guardamos el corazón, podemos esperar que Dios va a obrar maravillas a nuestro favor. Hay dos relatos que hemos leído en el devocional. El primero es el relato consecutivo a ese encuentro de José con el ángel, que después él se compromete con María y decide guardar su matrimonio. Pasó el tiempo y como dice José Martí, pasó un águila sobre el mar. Y entonces llegó el día, el mes en que María debía dar a luz. Pero vino una noticia inesperada. César había dicho que todas las familias debían reunirse en las aldeas, en los pueblos de sus cabezas familiares. José era de Belén, entonces ellos tenían que hacer un viaje hacia Belén. Este viaje nosotros sabemos que es un viaje muy incómodo para una joven embarazada, a punto de dar a luz. ¿Cuántas cosas una vez más se le pudieron agolpar en la mente? Ahora hicieron este viaje largo, llegando a la gran metrópolis del pueblito de Belén. No había un hotel para ellos, no había una sola habitación disponible para ellos. Cuando ellos fueron al mesón, el mesonero le dijo: lo que puedo proveer para ustedes es un establo. Ahora, primero, un edicto inesperado. Segundo, todas las habitaciones ocupadas del pueblo. Ahora estoy con mi esposa a punto de dar a luz en un establo. Cuando llegan los dolores y el niño está por nacer, viene la pregunta: ¿dónde vamos a poner el niño? Y cuando Jesús nació, lo pusieron en un pesebre, envuelto en pañales. Este es el cuadro, esta es la paradoja más extraordinaria que vas a encontrar en toda la Biblia. Porque aquí tenemos a Emmanuel, Dios con nosotros, quien escondió todo el oro y la plata en los montes, quien puso las perlas en las ostras del mar, quien llenó la tierra de riquezas incalculables. Él mismo nació en un establo y su primera cama fue un pesebre. Qué extraordinario mensaje el del Evangelio. Que Dios, siendo rico, que Cristo, siendo la persona más rica de todos los tiempos, Él mismo se empobreció
por amor de nosotros, para que nosotros al poner nuestra fe en Él fuéramos enriquecidos de una manera extraordinaria, para que comprendiéramos de una vez y para siempre que nada vale la riqueza de este mundo si tu alma está perdida, y que las mayores riquezas del mundo están a disposición a las almas humildes que quieren poner su fe en Jesucristo. Porque el verdaderamente rico no es el que amontona cuentas en el banco, sino que posee a Cristo en el corazón. Porque esa riqueza de gracia en el corazón es lo que te da el monto suficiente para entrar gratuitamente al reino de los cielos. Pero si tú no tienes esa riqueza a tu favor, el día que esté delante de Dios, ¿con qué pagarás a Dios por tus pecados? No valdrá toda la plata, todo el oro, todos los diamantes, todos los dólares del mundo para saldar tu deuda de tus pecados delante de Dios. Sin embargo, nosotros, por la fe en Él, tenemos amplio acceso a la vida eterna. Ahora, este es el mensaje del nacimiento de Jesucristo en Belén, en un pesebre. Pero antes de esta interpretación debemos nosotros ver la narrativa cruda de la vida. A María se le había dicho: vas a tener un niño y es hijo del Dios Altísimo. A José le dice: le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el Mesías, Él es el Salvador. Yo no sé en el caso de María ni en el caso de José cómo ellos procesaron esa información, pero yo desde este punto de la historia, yo diría: bueno, si es hijo de Dios, todo está resuelto. No voy a tener ningún problema. Porque si alguno de nosotros tiene un suegro maceta como el que tengo yo, yo digo: ¿de qué me voy a preocupar? Edra no le va a faltar nada. Nada. Así que Abraham, no te preocupes por la boda, hermano. Eso está garantizado porque está. Ahí hay billetes. Entonces, si tú dices: óyeme, hijo de Dios, ¿qué problema va a tener este niño? Yo pienso que desde esa noticia, ella diría: bueno, de aquí para atrás fueron los problemas. Ahora es que vamos a estar bendecidos. Tenemos al Hijo de Dios. Viene el edicto y tienen que moverse. Llegan y no tienen dónde dormir. Y no tienen dónde poner al niño. Y los que están recibiendo a ese niño es simplemente un coro de animales. En ese punto crítico, yo me pongo en el lugar de José o de María. Y yo digo: esto no era como yo esperaba. Yo tengo palabras de Dios, yo tengo promesas de Dios, yo tengo ángeles que me hablan, yo tengo el Hijo de Dios ya. Todo esto, pero mi realidad no concuerda con estas grandes promesas, estas grandes palabras que se me han dicho anteriormente. Y yo no sé si esto te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado que lo que yo recibo y leo a veces en la Biblia, del poder milagroso de Dios, del obrar extraordinario de Dios, de la fidelidad de Dios, de la provisión de Dios, todas estas cosas grandes, a veces es como un diálogo paralelo con mi vida. Porque si Dios es proveedor, yo no tengo lo necesario para esto. O si Dios es mi sanador, ¿por qué yo estoy enfermo? O por qué si Dios me ha dado promesas de grandes cosas, yo estoy con pequeñas cosas. Y las circunstancias pueden ser muchas veces desalentadoras y engañosas a nuestra perspectiva. Ahora, este es el cuadro de José y María en el establo, el niño en pesebre. Lo que ellos no saben es lo que está pasando en el campo. Y es un escenario completamente diferente. Y es el segundo relato. En el segundo relato tenemos unos pastores en una noche común y corriente. Una noche más.
de quizás 8 horas o 9 horas en vela. En vela, se estaban matando a cuento. Ya no sabían qué historia contarse. Pero no podían quedarse dormidos porque venían los lobos, venían las fieras y podían, o los ladrones, a llevarse sus ovejas. Allí estaban ellos velando. Y cuando menos se lo esperaban, el velo del cielo se corrió y apareció un coro de ángeles cantando: gloria a Dios en lo alto y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Y vino el mensaje para ellos: les ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, el Cristo, quien es el Señor. Amado hermano, ellos tampoco se esperaban este evento y vieron la gloria de Dios, de un coro de ángeles cantando para unos humildes, sencillos, pocos y pobres pastores en el campo. Ellos, emocionados por lo que el Señor les ha compartido, dicen: si el Señor lo dice, es la verdad. Y si Él dice la verdad, yo lo quiero experimentar. Vayamos pues a Belén y veamos lo que ha acontecido. Y el Señor nos los ha mostrado. Y aquí tenemos el gran paralelo entre la historia de escasez, de dificultades, de desafío de José y María en Belén, con esta historia gloriosa, extraordinaria de ángeles cantando la gloria a Dios y anunciando el nacimiento de Cristo en Belén. Pero esto extraordinario del campo es lo que trae significancia e interpretación de la importancia de lo que está pasando en Belén. ¿Me siguen? Pero si tú te quedas con la perspectiva solo de Belén, la perspectiva terrenal, debajo del cielo, todo es dificultad, escasez, todo es humildad, pobreza. Pero cuando llegan los pastores del campo, entonces ellos vienen con una palabra diferente. Ellos vienen a darle luz a José, vienen a darle luz a María, de que lo que ellos están viviendo es algo extraordinario. Porque ángeles cantaron su nacimiento, porque ángeles dijeron que ese es el Señor, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios que nació para salvación a toda la humanidad. Y cuando ellos recibieron ese mensaje, abrazaron una nueva luz, una nueva comprensión de lo que estaban viviendo en el establo. Por eso dice que María meditaba en estas cosas en su corazón. Amados hermanos, esto para mí durante la semana ha tenido un significado extraordinario. Y tengo 3 verdades al menos que compartir con ustedes. La primera, ya les dije, las circunstancias suelen ser engañosas. Nosotros estamos llamados a valorar la vida, a discernir nuestras circunstancias, no por las apariencias, a guiarnos no por lo que ve el ojo. El que es humano y no conoce a Dios solo se limita a comprender lo que los sentidos le dicen, lo que puede oír, ver, oír, tocar, gustar, experimentar. Pero el hombre espiritual no se mueve a través de las percepciones carnales de los sentidos, sino que se mueve por los sentidos espirituales. Se mueve por la fe, por la visión de la gloria de Dios, por la palabra de Dios. Se mueve por sus promesas. Se mueve a otro nivel más allá de lo terrenal. Nosotros tenemos delante la oportunidad de decidir: o vamos a limitar nuestra percepción de la vida a lo que nos dicen los sentidos, o vamos a movernos en lo sobrenatural del poder y la gloria de Dios.
si tú ignoras las promesas de Dios, si tú ignoras el obrar misterioso de Dios, si tú ignoras la soberanía de Dios que trabaja más allá de lo que nosotros nos imaginamos, tú vas a deprimirte, vas a perder la fuerza, no vas a seguir adelante en las dificultades de la vida. Pero cuando tú estás claro en quién has creído, tú no te vas con la primera bola de las apariencias. Tú sabes que Dios es real, que Él es fiel y que Él va a obrar de manera que tú jamás te imaginaste. ¿Puedes decir amén? Más que Belén, debemos pensar en ese campo donde lo sobrenatural se está obrando, se está gestando, aun cuando nosotros no lo estamos viendo. La segunda verdad es que Dios trabaja de manera que nosotros desconocemos. Amado hermano, Dios trabaja en tiempos que nosotros no esperamos. En el caso de José y de María, pudiéramos decir, no es el momento de que este niño naciera. Pero cuando leemos Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Esta frase es clave. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Otras versiones dicen cuando el tiempo fue perfecto o cuando se completó el tiempo. Lo que quiere decir que Dios obra en el momento exacto. Si no vemos el obrar de Dios, tengamos paciencia y esperemos, porque en su tiempo Dios obrará. Si de pronto suceden cosas que tú no estabas preparado para ello, descansa en la suficiencia de la gracia de Dios, porque si Dios lo está haciendo ahora, si Dios te lo está dando ahora, si Dios te lo está permitiendo ahora, si Dios lo está trayendo ahora a tu vida, es porque Él va a cumplir un propósito perfecto en eso. Dios siempre obra en el tiempo perfecto. ¿Puedes decir amén? Quizás tú no lo esperas, pero llega. O quizás lo está esperando y no ha llegado, no importa, llegará. Porque Dios obra en el tiempo perfecto. Lo segundo en esto es que Dios usa a personas que no esperamos. Amado hermano, no es cierto que la persona que menos tú esperas a veces es la que más te ayuda. Tú a veces estás en una situación y dices, cuando llegue tal momento yo sé que puedo contar con fulano o puedo contar con fulano. Llega el momento y tal persona no nos puede ayudar o no quiere ayudarnos. Sin embargo, Dios trae a alguien, Dios toca el corazón de alguien. La ayuda viene de algún lugar que tú no esperas, porque Dios trabaja a través de las personas que Él quiere. ¿Quién le iba a decir a José y a María que unos pastores a medianoche iban a venir a darle interpretación, significado a ese nacimiento de Jesús para ellos? Ellos tendrían un appointment, tenían una visita. Ese era el momento más adecuado de recibir una visita. No, venimos a ver al bebé. Por favor, a esta hora. Por favor, tú. Yo lo esperaba de un familiar, de un pariente, de un ancestro, pero unos pastores desconocidos. Dios obra a través de las personas que menos te lo imaginan. Déjame contarle en esto una historia. Allá en Caibarien teníamos, Fabio, un señor que estaba loco. Loco, pero loco de verdad. No es que una tuerca suelta, no, tenía todo el andamio suelto. ¿Ok? Quizás una tuerca tenía apretada. Todo lo demás tenía suelto. Él le dio por tirarle piedra a los cristales de la iglesia. Y nosotros hacíamos, los muchachos, los adolescentes, hacíamos en esa fantasía que se crea uno y esos mundos imaginarios que se crea uno, dormíamos en el templo haciéndonos vigilia de relevo con un palo por si el loco se aparecía. Eso era yo con 14 años. Y tú verás que si se pasa por aquí, tú verás yo si defiendo la casa de Dios, todo ese mundo, ¿no? Que se crea un adolescente en su mente. Un día yo veo al loquito que está dando vuelta por el frente de la iglesia. Y yo salgo, como para aguantarlo. Yo estaba tranquilito ese día. Para acompañarlo, por si a él se le ocurre hacer algo.
Y él me dijo, vamos a sentarnos en la acera del frente. Y yo fui y me senté en la acera del frente. Quedaba delante de nosotros la puerta, yo siendo un adolescente, y de la puerta se veía el púlpito. Y él me dijo a mí, el día que Dios te ponga detrás de ese púlpito, tú vas a saber que fue Dios quien te llevó allí y que Dios te llamó para predicar su palabra. Ahora, yo digo, yo no esperaba esa palabra de Dios en ese momento. Yo no esperaba que ese loquito me fuera a decir algo a mí que valiera la pena. Pero el día que él me dijo eso, yo lo creí. Por tanto, la primera vez que yo me puse detrás de ese púlpito para predicar, ¿de quién me acordé yo? Del loquito. Porque Dios habla a través de la persona que tú menos te lo imaginas. Dios usa hasta un burro para hablarte. ¿Me usa a mí? Entonces, amado hermano, sea sensible a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Escucha el consejo de abuela, de primo, escucha palabra de Dios, no importa por quién venga. Dios obra por personas que a veces tú no esperas. Eso alienta mi corazón. Cuando yo toco esta puerta y no me la abren, cuando yo toco aquella puerta y no la abren, no importa. Dios usará a alguien para abrirme la puerta que yo necesito. Dios nos muestra una gloria que nosotros no nos podemos imaginar. ¿Qué hubieran imaginado José y María para el nacimiento de su niño? Todo menos un coro de ángeles. A veces nosotros tenemos la ilusión que lo que nos imaginamos va a ser el mayor bien. Pero ¿sabes qué? Dios es especialista en darte más de lo que te imaginas, más de lo que esperas, más de lo que le pides, conforme a su riqueza en gloria en Cristo. Cosa que tú no has visto jamás, cosa que tú no has escuchado jamás, cosa que tú no puedes gestar en tu corazón, son las que Dios tiene preparado para ti. Si tú le crees, si tú esperas en Él, si tú haces su voluntad, Él obrará maravillas a tu favor. Amén. Por último, el trabajo de Dios en nuestra vida siempre va a ser maravilloso. Siempre va a ser maravilloso. Pero para comprenderlo, en primer lugar, necesitamos revelación. Jesús estaba naciendo en Belén, pero para que los pastores lo supieran, tuvieron que venir los ángeles. María iba a tener un niño que era hijo de Dios, pero para que José lo supiera, tuvo que Dios hablarle en un sueño. Ellos estaban pasando dificultades en ese momento de nacimiento de Cristo, pero para olvidar toda dificultad y todo lamento, tuvieron que venir pastores a darle palabras de revelación de lo que Dios estaba haciendo en el campo, para festejar el nacimiento de su hijo. Dios obra de maneras extraordinarias, pero necesitamos la gracia del Espíritu Santo que abra nuestros ojos para ver una misma realidad desde otras perspectivas. Necesitamos, más bien, luz espiritual, revelación del Espíritu Santo, para no ver solo lo que ve el ojo humano, para discernir en el Espíritu realidades espirituales. Necesitamos, como dice Pablo a Efesios, espíritu de sabiduría y de revelación en cuanto al conocimiento de Jesucristo, para que comprendamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuál es el poder que actúa en cada uno de nosotros, que es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Cuando tus ojos son abiertos y ves la eternidad maravillosa que gratuitamente te ha dado Cristo,
Y para aquí en el presente, el poder extraordinario de la resurrección de Cristo, que movió la piedra de la tumba, que levantó a Jesucristo de entre los muertos, que lo ascendió a lo más alto de los cielos, y que ese poder, dice Dios, que actúa en tu corazón, ahora, aquí, tu vida cobra otro significado de fe. ¿No es verdad, Joey? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no me dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dificultades, enfermedades, la vida, la muerte, ángeles. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando nuestros ojos son abiertos y vemos estas bendiciones y las creemos y las disfrutamos y las gustamos, no vivimos jamás derrotados, jamás de la misma manera. Pero necesitamos revelación para ver la vida, las circunstancias, desde una perspectiva espiritual, con una mente espiritual. ¿Puedes decir amén? Amén. Dios obra de manera maravillosa, pero para comprenderla, además de revelación, necesitamos dedicar tiempo a meditar en el obrar de Dios. Dice el Salmo 1: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Quien hace estas cosas será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, en su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Necesitamos detener esta vida agitada para dar lugar a la meditación del obrar de Dios, de las palabras de Dios en nuestra vida. Cuando tú dedicas tiempo para estar a solas con Dios, contigo mismo, allí Dios te revela cosas maravillosas en comunión con Él. Dice la palabra del Señor: con amor eterno. ¿Hay alguien que me está escuchando hoy? Dice: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Y el Señor quiere tener esa intimidad contigo y mostrarte allí en la intimidad de la oración, en la soledad con Él, en el silencio con Él, misericordias incalculables de su bondad para ti. Pero tú necesitas meditar a solas con el Señor. ¿Qué cosa es meditar? Meditar es como un segundo plato de comida. Cuando tú ves a cualquier rumiante, ellos están pasando una vaca, está pasando todo el día arrancando, hierve. Pero llega el momento, al mediodía, que busca una sombra, ¿no verdad, Eren? Una sombrita, y tú la ves masticando, y tú dices: ¿qué está comiendo? ¿Chicle? ¿Qué está comiendo a esta hora? Es porque tienen dos estómagos. En el primer estómago está almacenando todo ese alimento entero, pero cuando busca la sombra, ella devuelve ese alimento y comienza a rumiar, empieza a moler, y es allí donde extrae los mejores nutrientes y después pasa al estómago final, donde hace la digestión, y allí está el proceso completo digestivo. Pero no puede pasar el alimento directo del pasto a ese estómago, porque no se va a alimentar bien. Lo mismo sucede con el mensaje de esta tarde, con la lectura de tu Biblia. Tú necesitas sí escuchar, necesitas sí leer, pero después tú necesitas un segundo momento en que tú traes a la memoria la palabra, tú traes a la memoria la enseñanza y empiezas a hacer conexiones entre la enseñanza y tu circunstancia, entre la enseñanza y tu vida práctica, y tú empiezas a hacerte preguntas espirituales como un cristiano:
¿Cómo voy a vivir esto? ¿Cómo esto afecta mi vida? ¿Qué cambios debo realizar? Y cuando haces esas conexiones, palabra de Dios, con vida personal, allí Dios obra por su Espíritu Santo la santificación, la transformación, y va formando a Cristo en tu alma. Si andamos con apuro y el simple primer paso de estar aquí estamos apurados, o el simple primer paso de leer la Biblia estamos apurados, ¿cómo vamos a nutrirnos adecuadamente? ¿Cómo vamos a crecer en la semejanza de Cristo? No podremos, hermano. Dios va a hacer maravillas, Dios las hace, pero para saborearlas, para deleitarnos en ellas, debemos meditar a solas con Dios. ¿Quieres hacerlo? ¿Cómo puedo aplicar este mensaje? Bueno, lo primero que quiero sugerirte es que toma aliento tu corazón. Hermana, jovencita, toma aliento tu corazón. Dios está en control de tu vida. Pueden pasar cosas que tú no esperas, pero Dios planificó de antemano. Pueden pasar cosas en la vida que te sorprendan a ti, pero jamás tomarán de sorpresa a Dios. Y como Dios está a tu favor, Él está en control, pero está llevando el control de tu vida para mayor bendición de tus días. Por eso, toma aliento, alienta tu corazón. Dios reina. Segundo, aprende a caminar con fe y no por vista. Aprende. Que las circunstancias no te desalienten. Que las palabras de desaliento no afecten tu corazón, no te roben la fe. No camines por lo que percibes humanamente. Muévete en fe. Por lo que Dios dice, por lo que Dios ha hecho en el pasado, que lo seguirá haciendo en el presente, porque eres el mismo. Muévete en fe. Tercero, desarrolla el hábito de meditar en las obras de Dios. Planifica al menos una vez a la semana estar un tiempo prolongado en quietud ante el Señor, en oración y en la Biblia. Planifícalo. Si no lo planificas, no lo vas a hacer. Y por último, haz lo que hizo aquellos pastores. Esos pastores salieron glorificando a Dios, contando las maravillas de Dios. Aquello era muy grande. Aquello era tan extraordinario, Giovanni, que ellos no podían permanecer callados. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo? Es más, es que si ellos hubiesen propuesto guardar esto en silencio, ese mensaje en su corazón sería una llama de fuego que lo consumiera hasta que ellos hablaran el evangelio de que Cristo el Señor nació en Belén. Amados hermanos, hoy nosotros hemos recibido este regalo por la palabra de Dios. Este mensaje ha llegado a nosotros. Vamos a dar gloria a Dios en lo alto. Y vamos a contar a cuántas personas podamos que por medio de Cristo hay salvación, perdón y vida eterna. Este es el mensaje que tenía para ustedes en esta tarde.